Yo vi que cuando yo fui bautizado, ni siquiera me acuerdo de mi bautismo, y ciertamente nosotros podemos ver cómo aquellos que hablan del bautismo en el Nuevo Testamento recuerdan el bautismo. Entonces, otro requisito para ser bautizado según la palabra de Dios es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que yo tenía que optar por creer lo que enseña la Iglesia Católica, esto es bautismo, salvación y luego creer, o el orden que da nuestro Señor Jesucristo, que es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, yo cuando fui bautizado, pues yo no creí. Ahora puede decir alguien, oye, es que tus padrinos creyeron por ti, pero la palabra de Dios no dice, los padrinos creerán por él y él será bautizado y será salvo. No, hermanito. No, eso no lo impuso la Iglesia Católica. Eso precisamente lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bien, por eso también se bautizan adultos. Además, el bautismo protestante, o sea, el bautismo ese que dicen ustedes que tiene que ser a juro, bajo el agua, etcétera, etcétera, igualito a mí no me asegura la salvación. Porque igualito seguimos siendo pecadores. Estamos en esta carne. Y el mismo Pablo lo manifestó claramente. Que él se sentía humillado de sí. Porque todavía él veía que era un pecador. Así que, ni modo. Vamos a seguir escuchándolo. Según nuestro Señor Jesucristo, el mismo que va a creer es el mismo que va a ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo vi que cuando yo fui bautizado, ni siquiera me acuerdo de mi bautismo, y ciertamente nosotros podemos ver cómo aquellos que hablan del bautismo en el Nuevo Testamento recuerdan el bautismo. Entonces, otro requisito para ser bautizado según la palabra de Dios es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro texto fuera de contexto, tal como el caso de Marcos 16, verso 16. Igual también citan lo que es Hechos 2, versículo 38. Hay que tener en cuenta también que Lucas era griego. Y Lucas escribió precisamente a la comunidad griega, quitando ciertos modismos, etcétera, etcétera, de los judíos para que los griegos no se sintieran ofendidos, ¿no? Y sea más comprensible la lectura. Recordando que cuando se escribió este pasaje, Hechos 2, versículo 38, la iglesia estaba naciendo allá en Israel, ¿ok? Y este pasaje precisamente era cuando Pedro le estaba hablando a los judíos que habían crucificado a Jesús. Es decir, no conocían nada, no tenían esa tradición cristiana. Por eso pasa lo que pasa en Marcos, en Marcos 16, verso 16, cuando dice que primero hay que convertirse para poder bautizarse. Lo mismo sucede aquí en Hechos 2:38. Eran precisamente a comunidades que aún no tenían esa tradición cristiana y no tenían cómo transmitir la fe. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque se cae en muchos errores garrafales de interpretación bíblica. Vamos a seguir escuchando. Y la Biblia también nos enseña que hay que confesar a Jesús para poder ser bautizado. Por ejemplo, cuando el eunuco le pregunta a Felipe en Hechos 8, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dice, no, nada, tú bautízate, yo te bautizo ahorita. No, más bien le dice, si crees de todo corazón, bien puedes.
Esto es, si había algo que podía impedir que él no fuera bautizado, que no creyera de todo corazón. Y la manera en la que Felipe se entera que el eunuco cree de todo corazón es porque le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, para nada. Otra vez sacando hechos a relucir para decir que el bautismo de niños es algo absurdo, entre comillas. Según ellos, el bautismo de los niños es no válido, y entonces sacan este tipo de versículos. Hechos 8, 26, 39. Ya había explicado anteriormente que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, siendo griego, y escribió para los griegos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que Hechos de los Apóstoles precisamente narra la historia de los inicios de la iglesia como tal. Inicios de la iglesia. Es decir, que habían comunidades que no conocían de Dios. En este caso, el etíope sí conocía de Dios y él era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque él se sintió atraído por la cultura judía y entonces por eso iba allá. Claro, no se adhería tanto, pero sí se sentía atraído por Dios, era temeroso de Dios, pero por eso no entendía lo que estaba leyendo. Entonces cuando se lo explicó este apóstol, entonces ahí fue cuando fue bautizado. ¿Pero por qué? Porque el etíope aún no conocía de Cristo, no tenía una tradición cristiana, no tenía a alguien que le transmitiera la fe. Y por eso él preguntó que qué tenía que hacer para ser bautizado. El cual la respuesta fue que tenía que creer en Cristo para ser bautizado.